Hola, queridos amigos. Hoy veremos el interrogatorio al Obergruppenführer Ernst Kaltenbrunner en los juicios de Nuremberg. Este material es de sumo valor histórico, ya que Kaltenbrunner fue el jefe más importante de las SS que quedaba con vida en Nuremberg, y tuvo que dar la cara como máximo responsable de la Schutzstaffel, Gestapo y Reichssicherheitshauptamt. Dicho esto, vayamos con el interrogatorio llevado a cabo por Joseph William Kaufmann, abogado y juez procurador de Nuremberg. Diga su nombre completo, por favor. Ernst Kaltenbrunner. Durante los 2 últimos años de la guerra, a partir de 1943, usted fue jefe de la Policía de Seguridad y del Servicio Secreto y jefe de la principal dirección de seguridad del Reich, la Reichssicherheitshauptamt. Por supuesto, usted es consciente de que se han presentado cargos extremadamente graves contra usted. Los cargos le imputan la comisión de crímenes contra la paz, ayuda intencionada, instigación o complicidad en crímenes contra las leyes de la guerra y contra la humanidad, y finalmente, los cargos vinculan su nombre al terror de la Gestapo y a las atrocidades cometidas en los campos de concentración. Le pregunto si admite responsabilidad por los cargos que se le imputan que usted conozca. En primer lugar, deseo declarar ante el tribunal que soy plenamente consciente de la gravedad de los cargos que se me imputan. Soy consciente del odio mundial que se dirige contra mí, por el cual yo, especialmente desde que Himmler, Müller y Pohl ya están muertos, debo aquí, solo, dar cuenta ante el mundo y ante el tribunal. Soy consciente de que debo decir la verdad en esta sala para que el tribunal y el mundo puedan comprender y juzgar con justicia lo que ha sucedido en Alemania durante esta guerra. En 1943, es decir, 2 años antes del final de esta guerra, me nombraron para un puesto, que luego explicaré en detalle. Para empezar, quiero declarar que asumo la responsabilidad de todo lo malo que se hizo en el marco de este cargo, porque fui nombrado jefe de la Reichssicherheitshauptamt y de todo lo que ocurrió bajo mi supervisión directa, lo que significa que lo sabía o debería haberlo sabido. En términos generales, describa brevemente su carrera antes de entrar en la vida pública y en la política austriaca, es decir, hasta 1934. Nací en 1903. Mi padre y mi abuelo eran destacados abogados. Por lo demás, yo era agricultor y labrador. Mi madre era de origen humilde. Fue adoptada por el embajador belga en Rumanía y vivió aquí durante 25 años. Durante mi infancia, que pasé en el campo con mi familia, que me cuidó muy bien, disfruté por un lado de la mejor educación y por otro me familiaricé con la vida de un hombre sencillo. Fui a la escuela primaria, terminé la secundaria y en 1921 ingresé en la Universidad de Graz. Al principio estudié ingeniería química en el Instituto de Tecnología. Y más tarde, cuando mi padre regresó gravemente enfermo de la guerra y surgió la posibilidad de que yo me hiciera cargo de su bufete, estudié Derecho. Completé estos estudios con un doctorado en Derecho y Ciencias Políticas en 1926. Lo pasé mal. Tenía que ganarme la vida y mis estudios. Trabajé durante mis estudios y durante 2 años trabajé como minero en el turno de noche. Estoy agradecido al destino porque de esta manera llegué a conocer al trabajador alemán mucho mejor de lo habitual. ¿Puede ser breve? Por favor, vaya lo más rápido posible al periodo posterior a 1934. Tras licenciarme en la universidad, pasé 7 u 8 años trabajando como candidato a la abogacía según la legislación austríaca, en el marco de los cuales pasé 1 año como asistente judicial y el resto del tiempo en despachos de abogados de Salzburgo y Linz. Le interrumpiré ahora para hacerle una pregunta. ¿Es correcto que en 1932 usted se afilió al partido? Me afilié al partido en 1932, tras varios años en el movimiento no partidista para la defensa de la patria austríaca. ¿Se unió a la SS ese mismo año? Creo que fue a finales de 1932 o quizás a principios. 1933. Es cierto que ya antes de 1933, según consta en la acusación, usted era portavoz de la Gauleiter y asesor jurídico del departamento de las SS. Esta afirmación requiere una aclaración. Es cierto que he hablado en mi provincia natal, Gau Alta Austria, en mítines nacionalsocialistas, pero principalmente, o más bien exclusivamente, para promover el movimiento Anschluss. Durante aquel periodo de emergencia económica,
Fui asesor jurídico, como cualquier otro abogado, de un partido, ofreciéndome voluntario para proporcionar información jurídica y asesoramiento gratuito durante unas horas al final de la jornada laboral a los necesitados, que en este caso eran nacionalsocialistas. Es cierto que más tarde, en 1934, el gobierno de Delfos le detuvo y que usted, junto con otros destacados nacionalsocialistas, fue enviado al campo de concentración de Kaisersteinbruch. ¿Cuál fue el motivo? Correcto. Creo que en relación con esta posición debo describir brevemente la situación política en Austria en aquel momento. El gobierno estaba en manos de un grupo de personas que contaba con pocos apoyos populares. Había dos grupos principales que no estaban representados en el gobierno. El primero era el grupo de izquierdas, es decir, los socialdemócratas y los austromarxistas, y el segundo eran los nacionalsocialistas, que entonces eran un grupo muy pequeño. El gobierno entonces metió en sus campos de detención no solo a los nacionalsocialistas, sino también a los socialdemócratas y a los comunistas, con el fin de eliminar cualquier conflicto político derivado de mítines o manifestaciones. Yo fui uno de los nacionalsocialistas detenidos entonces, cuyo número ascendía aproximadamente a 1800. ¿Tuvo otro conflicto con él? ¿Y fue finalmente juzgado por conspiración contra el gobierno y posteriormente liberado de la detención en la que se encontraba? En unas pocas frases, explique las razones de este procedimiento. Eso fue mucho más tarde. Fui detenido en mayo de 1935. En primer lugar, debo hablar del curso del intento de sublevación nacionalsocialista que tuvo lugar en Austria en 1934. Este intento de sublevación, que desgraciadamente incluyó el asesinato de Dollfuss, fue derrotado y se vengó con las medidas más brutales contra muchos nacionalsocialistas. Otra medida brutal fue la ley por la que muchos miles de nacionalsocialistas perdieron su trabajo o su licencia profesional, y se hizo necesario apaciguar, diré suavizar, los principios de la política gubernamental. De ello se encargaron principalmente dos hombres: Langot, entonces subdirector de los nacionalsocialistas, jefe de la Alta Austria, y Rheintaler, agricultor e ingeniero. Las acciones de reconciliación comenzaron a finales de 1934, y en septiembre u octubre me invitaron a unirme a ellas. Por favor, en términos generales, si es posible, vamos al periodo anterior a 1938. Yo no participé en absoluto en este intento de sublevación de julio de 1934, y por eso se me invitó a unirme a estas acciones conciliadoras. Como parte de este programa, el propio gobierno exigió que ciertas personas mantuvieran vínculos con la dirección del partido, con la SA, las SS, y con todas las organizaciones del entonces prohibido movimiento. Con el permiso del gobierno y de los departamentos de policía pertinentes, me puse en contacto con las SS. En mayo de 1935, fui detenido bajo sospecha de tener vínculos ilegales con las SS y de traición. Permanecí detenido durante 6 meses y fui llevado ante un tribunal militar en Wels por un delito grave. Sin embargo, fui absuelto de este delito porque el propio gobierno admitió que la tarea me había sido autorizada con su conocimiento. Todo ello dio lugar a una condena por delito leve, que sin embargo, me liberó de la custodia. ¿Cómo participó en la Revolución Austriaca que tuvo lugar en marzo de 1938 y cómo participaron en ella las SS? Poco después de mi actuación en relación con las acciones conciliadoras de Rheintaler-Langot, entré primero en los círculos de los clubes del movimiento Anschluss y, en segundo lugar, en aquellos círculos cuyo objetivo era cambiar pacíficamente las condiciones en Austria, mediante un movimiento y un desarrollo evolutivos, extendiendo el movimiento Anschluss de tal manera que el propio gobierno se inclinara por esta idea. En 1937 y 1938 intenté entrar en contacto personal con Seyss-Inquart, más tarde ministro, y acepté plenamente sus concepciones políticas. ¿Tenía usted la opinión de que el plebiscito celebrado en Austria en abril de 1938 se ajustaba a la voluntad de la nación? El plebiscito del 10 de abril de 1938 fue totalmente conforme a la voluntad de la población austriaca. El resultado del 99,73% a favor del Anschluss con el Reich alemán fue totalmente auténtico. En relación con el Anschluss, ¿es cierto que fue ascendido a SS Brigadeführer y jefe del departamento de las SS? Sí, pero antes quiero añadir lo siguiente sobre la cuestión del Anschluss.
El punto de vista y la opinión de la acusación son completamente erróneos cuando piensan que el nacionalsocialismo en Austria en aquella época podía compararse de algún modo con el desarrollo que tuvo lugar en Alemania. Por el contrario, el desarrollo del nacionalsocialismo austriaco fue completamente diferente. El punto de partida de la anormal depresión económica en Austria, y tras el movimiento del Anschluss, y finalmente el nacionalsocialismo hizo realidad el Anschluss. Este recorrido, desde la depresión económica pasando por el Anschluss hasta el nacionalsocialismo, fue el camino a grandes rasgos de todos los nacionalsocialistas, y la ideología del programa del partido no fue en modo alguno responsable. Me parece que es admisible, y me parece que yo mismo debo decir también en primer lugar que el movimiento de Anschluss en Austria fue apoyado por el pueblo. Ahora bien, hay que tener en cuenta que un plebiscito en varias provincias, como Tirol o Salzburgo, ya había arrojado en años anteriores, creo que de 1925 a 1928, un resultado de más del 90% a favor del Anschluss. Volviendo a 1928, el Consejo Nacional de Austria y el Consejo Federal de Austria firmaron el decreto del Consejo Nacional de 1918, que decía que ambas asambleas autorizaban la adhesión al Reich, y no repudiaron esta resolución. Luego, en septiembre de 1938, fue ascendido a SS-Gruppenführer, ¿es correcto? Sí, tras el consiguiente Anschluss, se me encomendó la dirección de las comunidades de las SS en Austria, concretamente de la principal división del Danubio. Luego fui ascendido a jefe de brigada, exactamente no siguiendo el escalafón anterior de jefes de las SS. Y creo que en septiembre fui nombrado Gruppenführer, de modo que mi rango pasó a ser el mismo que el de todos los demás jefes de las principales divisiones de todo el Reich. ¿Puedo preguntarle sobre su posterior carrera en las SS? ¿Fue usted nombrado en 1941 máximo dirigente de las SS y de la policía en Austria? En marzo de 1938 pasé a formar parte del gobierno austriaco. Es decir, asumí el cargo de secretario de Estado para la Seguridad en Austria, dentro del Ministerio del Interior. Luego, en 1941, se disolvió el gobierno austriaco, es decir, se puso fin a este en favor del tipo de administración que prevalecía en el Reich. Posteriormente se redujo el puesto de secretario de Estado para la Seguridad, y para mantenerme al mismo nivel presupuestario, creo que en julio de 1941 se me nombró jefe supremo de las SS y de la policía, Y el 30 de enero de 1943 como jefe de la Policía de Seguridad y del SD, es decir, en la llamada Oficina Central de Seguridad del Reich. ¿Cómo se produjo este nombramiento? ¿Tenía usted contactos con Himmler? ¿Qué le dijo Himmler sobre su nombramiento? Debo describir brevemente mis estudios de 1941 a 1943, es decir, los 2 años, ya que explican por qué fui llamado a Berlín. La acusación me imputa haber sido jefe de la Policía de Seguridad ya en Austria. La acusación se equivoca a este respecto. La Policía del Estado y la Policía Criminal, así como el Servicio Secreto en Austria, eran administrados directamente desde Berlín y quedaban totalmente fuera de la autoridad de Seyss-Inquart, entonces ministro encargado, y de su adjunto Kaltenbrunner. Mi ocupación como jefe supremo de las SS y de la policía en Austria, a diferencia de lo que ocurría con las mismas personas en el Reich, se limitaba, por tanto, simplemente a la tarea de representar o dirigir a las SS generales, lo que en modo alguno ocupaba todo mi tiempo. Por lo tanto, durante estos 2 años, seguí mis intenciones relativas a la actividad política y al desarrollo de un servicio de inteligencia política bastante grande, con un radio desde Austria hasta el sudeste. Hice esto principalmente porque lamentaba que el Reich, al menos, no utilizara los recursos políticos y económicos, todos los recursos que Austria podía poner a disposición del Reich, y porque el Reich, con incomparable miopía, no daba a Austria la misión más significativa como intermediario con el sudeste. Así pues, mis informes despertaron un intenso interés en Berlín, y dado que Himmler recibía periódicamente los reproches de Hitler por el hecho de que su servicio de inteligencia, del que Heydrich estaba a cargo en el Reich, no realizaba informes adecuados sobre las implicaciones políticas, Himmler, 8 meses después de la muerte de Heydrich, sintió que le correspondía encontrar a un hombre que pudiera librarle del reproche de Hitler de que su servicio de inteligencia carecía de importancia. ¿Y qué discutió con Himmler? En diciembre de 1942,
Me ordenó que fuera a Berchtesgaden, donde estaba entonces, porque el cuartel general del Führer estaba en los alrededores, en Obersalzberg. Primero me habló de los reproches de Hitler y me exigió que estableciera un servicio central de inteligencia en el Reich. Mantuvimos una larga conversación sobre este tema con referencia a mis actividades de información en años anteriores. En aquel momento, él opinaba que sería la mejor solución si yo aceptaba la Dirección Principal de Seguridad del Reich como base transitoria para el establecimiento de dicho servicio de inteligencia. Me negué a hacerlo, aduciendo razones detalladas, a saber, que había mantenido y observado la actitud crítica de Austria respecto al desarrollo general del Reich, especialmente sobre la política interna desarrollo. Le expliqué a Himmler en detalle por qué los alemanes en Austria estaban desilusionados, y en lo que yo veía el peligro de que los mismos austriacos que 4 años antes se habían unido con entusiasmo al Reich, se estaban cansando del Reich. Yo había... Permítame interrumpirle ahora. Por supuesto, es correcto que usted era el jefe de la Dirección General de Seguridad del Reich. ¿Está tratando de decir que no tenía poder ejecutivo? Voy directamente a eso. Pero ahora debo describir esa primera reunión con Himmler. La segunda tuvo lugar 2 semanas después. En esa ocasión recibí una orden. Me refiero a la primera orden. Pero quiero declarar ahora mismo, y esta fue una línea roja a lo largo de toda mi carrera hasta los últimos días de la guerra, que ya entonces le expliqué a Himmler en qué puntos esenciales discrepaba con el nacionalsocialismo en cuanto a la política interior del Reich, la política exterior, la ideología, las violaciones de la ley por parte del propio gobierno. Le declaré en particular que la administración del Reich también estaba demasiado centralizada, que Austria había criticado duramente este sistema centralizado, sobre todo porque se había permitido el estatus federal a los estados restantes, como Baviera. Le dije que la creación de un nuevo derecho penal alemán, la forma en que se aplicó, era errónea, y que el derecho penal alemán era casuístico. El derecho penal austriaco, basado en más de un siglo de tradición, se confirmaba como el mejor y era reconocido en el extranjero. Le expliqué que en Austria no se favorecían los conceptos de prisión preventiva y campos de concentración, pero que toda persona en Austria quería ser llevada ante el tribunal y la ley. Le expliqué que el antisemitismo en Austria se había desarrollado de una forma completamente distinta y que también requería un liderazgo diferente. Le dije que en Austria a nadie se le había ocurrido traspasar los límites del antisemitismo establecidos en el programa del partido. También dije que en Austria apenas se comprendía que las leyes de Nuremberg irían más allá del programa del partido en este sentido. En Austria, a partir de 1934, se permitió a los judíos emigrar pacíficamente, bajo la dirección de la policía. Cualquier persecución personal o física de los judíos era completamente innecesaria. Me refiero a un documento que se encuentra en algún lugar del expediente judicial. Es un informe del jefe de policía de Viena, fechado, creo, en diciembre de 1939, que según las estadísticas confirma que de 1934 a 1939 creo que solo más de la mitad de los 200.000 judíos emigraron a países extranjeros. Este es el tipo de problemas de los que hablaba entonces. ¿Y qué le dijo Himmler? Y entonces le dije a Himmler que él sabía muy bien que yo no solo carecía por completo de formación en asuntos policiales, sino que todas mis actividades hasta ese momento habían sido en el campo del trabajo de inteligencia política, y que, en consecuencia, al aceptar la oficina del jefe de seguridad del Reich, no solo me negaba a tener cualquier autoridad ejecutiva sobre organismos como la Gestapo y la policía criminal, sino que la tarea que él me había encomendado, a saber, el establecimiento y desarrollo del servicio de inteligencia, sería de hecho nula. También dije que no solo yo era personalmente extremadamente diferente de Heydrich, sino que también había diferencias materiales, ya que Heydrich era un experto en asuntos políticos mientras que yo no lo era, y que la política con la que él, Himmler y Heydrich ya habían desacreditado al Reich no podía ser llevada a cabo por mí. Mi nombre, mi honor y mi familia eran demasiado sagrados para mí. Me aseguró a este respecto diciendo: «Usted sabe que en junio de 1942 Heydrich fue asesinado y que yo mismo, después de su muerte, estuve a cargo de su departamento. Esto continuaría, ya que yo, en el futuro, me quedaré con los departamentos ejecutivos. Para ello cuento con los expertos Müller y Nove. No te preocupes por ellos. El servicio de inteligencia te lo entrego a ti, es decir, Dirección Tercero y Dirección Sexto,
como marco transitorio para su servicio de inteligencia. Entonces le dije que el servicio de inteligencia no podía construirse únicamente sobre la base de la SD. El servicio de inteligencia había tenido anteriormente un enfoque estrecho, porque Heydrich lo había involucrado cada vez más en el trabajo ejecutivo, que a priori no era adecuado para la búsqueda de material de inteligencia. En segundo lugar, le dije que el servicio de inteligencia debía ser más pequeño, y en particular me parecía una locura tener separados los servicios de inteligencia política y militar. Ningún país del mundo, a excepción de Alemania y Francia, había establecido una división bipartita del servicio de inteligencia. Por lo tanto, le exigí que primero obtuviera una orden del Führer, en virtud de la cual el servicio de inteligencia de las Fuerzas Armadas, que estaba a disposición del servicio de contrainteligencia del Oberkommando der Wehrmacht, debía fusionarse con el BOD y elegir un nuevo personal para el organismo que se seleccionará y examinará. Voy a interrumpirle ahora. ¿Puede decirme en una frase si se ha producido la unificación que ha mencionado? Sí. ¿Con control 6? Sí. Y la otra pregunta. La alianza fue lograda por orden de Hitler con fecha 14 o 15 de febrero de 1944. Entonces le pregunto, después de lo que acaba de explicar, ¿le relevó Himmler de sus tareas ejecutivas y comunicó esto a los demás jefes de departamento dentro de la Oficina Principal de Seguridad del Reich y a los demás que usted estaba así relevado? Esta liberación del poder ejecutivo se hizo visible desde fuera del departamento. En caso afirmativo, ¿cómo? Después de esta reunión con Hitler en diciembre de 1942, me dejó marchar porque yo no quería aceptar la dirección de seguridad del Reich en las condiciones que él me ofrecía. Es decir, que los departamentos ejecutivos fueran dirigidos por él como antes. Estaba tan enfadado conmigo que no me dio la mano, y durante las semanas siguientes me expresó su resentimiento de diversas maneras. Hacia mediados de enero, el 16 o el 18, se me ordenó por telegrama que me presentara en el cuartel general, que en aquel momento había sido trasladado a Prusia Oriental. Supuse que me darían un puesto en el frente porque yo lo había pedido. Fui al cuartel general con todo el equipo de primera línea, porque pensaba que por fin me esperaba el mismo destino que a mis hermanos y a mis parientes varones. Pero me equivoqué. Él me lo dijo. He hablado con el Führer, y el Führer está convencido de que la centralización y reorganización del servicio de inteligencia es lo correcto. Él ha iniciado las negociaciones necesarias con las Fuerzas Armadas, y tú organizarás y construirás este servicio de inteligencia. Permanecerán Müller y Nove a cargo de los departamentos ejecutivos. Si te preguntas si estas restricciones eran visibles desde fuera de la agencia, mi respuesta es que no se publicaron. Por lo tanto, formalmente, la acusación tiene razón al imputarme. Por lo que respecta al mundo exterior, nunca tuvisteis una línea de demarcación. Por lo tanto, puedo decir que creía que podía confiar en las palabras de mi oficial superior. Me lo dijo en presencia de Nove y Müller, y les dio órdenes personales de que se pusieran en contacto con él personalmente, y le informaran y recibieran sus órdenes directamente de él, como había sido el caso durante 8 meses después de la muerte de Heydrich. Declaro aquí categóricamente que los encargos especiales que se le dieron a Heydrich, como por ejemplo el encargo relativo a la solución final del problema judío, no solo no me fueron conocidos, sino que no me fueron transmitidos. Nominalmente yo era jefe de la Dirección General de Seguridad del Reich. Como tal, consideraba el servicio de inteligencia y la reorganización de ese servicio de inteligencia como mi ocupación propia, como he dicho antes. Se recibían directivas de Himmler, pero como me di cuenta mucho más tarde, en la policía estatal y en la policía criminal se hacían asuntos con frecuencia, en nombre del jefe de la Dirección General de Seguridad del Reich, es decir, en mi nombre, sin que yo estuviera notificado ni familiarizado con las órdenes que se dictaban. Los jefes de los departamentos de la Gestapo y de la policía criminal a veces cumplían estas órdenes de Himmler, como ya he dicho, de tal manera que también iban firmadas con mi nombre como jefe de la Oficina de Seguridad del Reich. Como probablemente podré exponer en detalle más adelante, continuaban así la costumbre rutinaria de la época de Heydrich, que reunía todo el poder ejecutivo en sus manos y que podía delegar autoridad en Müller y Nove. Pero yo al principio nunca tuve tal autoridad, y por lo tanto no podía delegar ninguna parte de la autoridad. Probablemente a este respecto puedo complementar el anuncio de mi responsabilidad, diciendo que puede que no tuviera el cuidado necesario para dejar claro que ninguna orden de la policía estatal o de la policía criminal debía contener mi nombre.
El hecho de que yo mismo no tuviera suficiente cuidado es culpa de Himmler, pero probablemente también es culpa mía. Llamo su atención sobre el testimonio prestado aquí ante el tribunal por Ollendorf, jefe del Departamento Tercero el 3 de enero de 1946. Les presentaré brevemente este testimonio y por favor no duden en comentarlo. Este testimonio se refiere a una cuestión ejecutiva. El testigo Ollendorf dijo en respuesta a mi pregunta: si usted está haciendo la pregunta si Kaltenbrunner se dedicaba a una por acción ejecutiva, puedo responder afirmativamente. Si entonces nombra a Müller y Himmler, excluyendo a Kaltenbrunner, entonces debo señalar que según la organización de la principal Müller, era un subordinado de la Dirección de Seguridad del Reich. Kaltenbrunner, y en consecuencia las órdenes de Himmler a Müller, eran también órdenes para Kaltenbrunner, y Müller estaba obligado a informar de ellas a Kaltenbrunner. Y luego, continuando, dijo: puedo decirle que lo sé perfectamente. Me dirijo a una expresión que ha aparecido a menudo, a saber, Himmler dejó la decisión final en manos de Himmler hasta la última paja. Así que si Kaltenbrunner tenía o no autoridad en todo esto, no puedo decirlo. Ahora le pregunto, en esencia, ¿es correcta la afirmación de Ollendorf? Requiere una aclaración. Tiene razón, porque nada en el diseño o incluso en la organización de la principal Dirección de Seguridad del Reich había cambiado desde la época de Heydrich. Por lo tanto, podía suponer directamente que existía un canal oficial Himmler, Kaltenbrunner, Müller. Pero durante las reuniones, es decir, cuando Himmler daba órdenes, definitivamente no era así. Y sobre la otra observación de que Himmler se reservaba para sí las decisiones sobre el último vaciado, confirma que la situación efectivamente había cambiado porque, al contrario de lo que ocurría en tiempos de Heydrich, yo, el intermediario entre Himmler y Müller, no estaba activo, lo que significa que las órdenes de Himmler pasaban directamente a Müller. Ahora pasaré a los cargos individuales presentados por la Fiscalía y primero les presentaré un documento para su declaración. Este es el documento L38, copia US 517. Ahora es Kaltenbrunner 3. Se refiere a la acusación presentada contra Kaltenbrunner. La primera pregunta es si todas las órdenes de detención preventiva firmadas contenían su nombre en facsímil o mecanografiado. Y la segunda pregunta es si usted emitió dichas órdenes. Y además, si en ambos casos usted responda negativamente a las preguntas sobre si tenía conocimiento de estas órdenes. ¿Qué opina de este documento? Debo decir que en ningún momento de mi vida he visto o firmado una orden de detención preventiva. Durante los interrogatorios previos al juicio, cuando me entrevistaron me presentaron varias órdenes de detención preventiva. Cada una de estas órdenes de detención preventiva tenía esa firma, es decir, mi nombre, bien en teletipo o en máquina de escribir, y creo que en uno o dos casos como facsímil. Usted admite que, naturalmente, esta afirmación suya no es muy verosímil. Es terrible que el jefe de una agencia no sepa qué órdenes están firmadas con su nombre. ¿Cómo explica este hecho, el que aparezca en documentos que contienen su firma? No he terminado mi explicación. Dije que la firma Kaltenbrunner en las órdenes de detención preventiva solo pudo surgir del hecho de que el jefe del departamento, Müller, firmara en nombre del jefe de la Oficina Central de Seguridad del Reich en estas órdenes de detención preventiva, como hacía en tiempos de Heydrich, cuando estaba autorizado a hacerlo, y que además diera instrucciones a sus departamentos, por ejemplo al Departamento de Detención Preventiva. Según perfecta obviedad, continuó haciéndolo en mi época, porque de lo contrario estas órdenes no me habrían sido presentadas. Pero nunca me informó de ellas y nunca tuvo autoridad por mi parte. Por el contrario, no se discutió, y por otra parte era innecesario, porque él estaba directamente subordinado a Himmler y tenía autoridad de Himmler, lo que significa que también podía simplemente firmar Himmler, o por orden de Himmler, o para Himmler. Reconozco que esto sigue siendo un hecho sobre el que el tribunal no me creerá, pero al mismo tiempo fue así, y Himmler nunca me dio pie a indagar sobre mi actitud en este tema, porque me dijo que yo no realizaba tales tareas ejecutivas. ¿Quiere decir que el uso de su firma era ilegal? Müller no tenía ninguna autoridad de mi parte para usarlo. ¿Sabía que la detención preventiva era posible, que estaba permitida y que se aplicaba con mucha frecuencia? Como ya he dicho, discutí el concepto de detención preventiva con Himmler ya en 1942. Creo que incluso antes de eso, ya en 2 ocasiones,
Mantuve correspondencia sobre este concepto en detalle con él y con el Kontirac. Yo consideraba la prisión preventiva, tal como se administraba en el Reich alemán, como una necesidad futura en interés del Estado, o más bien como una medida justificada por la guerra, solo en un pequeño número de casos. Además de esto, yo mismo me declaré en contra y protesté contra la aplicación de esta concepción de cualquier encarcelamiento preventivo por una cuestión de principios, y a menudo utilicé argumentos histórico-jurídicos como justificación de razones. En varias ocasiones informé sobre este tema a Himmler y también a Hitler. En reuniones con fiscales, creo que fue en 1944, expresé públicamente mi opinión en contra, porque siempre he tenido la opinión de que la libertad humana debe considerarse el privilegio más elevado y que solo una sentencia del tribunal, firmemente basada en la Constitución, debe permitir que se restrinja o disminuya esta libertad. Ahora hablaré con usted de las razones que se daban en esas órdenes de detención preventiva. Entre otras, se daban las siguientes razones: actos hostiles al Reich, difusión de rumores maliciosos, insultos, negativa a trabajar, propaganda religiosa. Por favor, exprese su opinión sobre las razones de estas órdenes de detención preventiva. ¿Fueron aprobadas? No. Pensé que estas razones para la detención preventiva eran erróneas. Será mejor que lo explique en detalle. Mi actitud se basaba en el hecho de que todos los delitos que se enumeran aquí también debían ser tratados en procedimientos judiciales ante los tribunales estatales. Por este motivo consideré que la detención preventiva como tal era errónea, y más aún si las órdenes mencionaban tales motivos. Entonces, si le he entendido bien, puedo resumir su actitud así. Usted quiere decir que no conocía las órdenes de detención preventiva, que no tenía autoridad para dictarlas y que no las firmó, pero como estas órdenes de detención preventiva se dictaron en la Dirección Cuarto, usted mismo debía conocerlas. ¿Es correcto o no este resultado? Veren. Pasemos ahora al otro cargo que se le imputa. La acusación le acusa de complicidad dolosa en delitos cometidos en su calidad de jefe de la Policía de Seguridad. Y el SD, cuando los llamados Einsatzgruppen mataron a civiles y los maltrataron. Voy a citar algunas frases del testimonio prestado aquí ante el tribunal por el testigo Ollendorf, el 3 de enero de 1946. El testimonio de Ollendorf le incrimina. Tal como los describió Ollendorf, no me di cuenta de la existencia de estos Einsatzkommando. Más tarde supe de su existencia, pero muchos meses después. Quiero decir lo siguiente con respecto a esta posición. Por el testimonio de Ollendorf y por las órdenes de Hitler y Himmler aquí discutidas, el tribunal sabe que se dieron órdenes de matar gente. Estos Einsatzkommandos no fueron reorganizados durante mi mandato. Estos Einsatzgruppen, entonces en funcionamiento, también fueron disueltos o transferidos a otro comando antes de que yo asumiera el cargo. No sé si el testigo Ollendorf declaró cuando regresó de su Einsatzkommando 1942. Antes de conseguir el puesto. Los Einsatzkommandos debían responder ante los máximos responsables de las SS y de la policía en los territorios ocupados, o lo que es aún más probable, estar subordinados a los jefes de las unidades antiguerrilla. No puedo responder con exactitud a su pregunta porque debido a un año de encarcelamiento, no he tenido la oportunidad de volver a comprobar el organigrama. Creo que también me ha preguntado si tenía conocimiento de que los objetos de valor que se sustraían a los ejecutados se enviaban a mi despacho o al Ministerio de Finanzas del Reich. No sé nada de esos suministros, pero sí sé que Himmler dio órdenes a todos, no solo a la Policía de Seguridad, sino también al resto de las organizaciones de los territorios ocupados, ya fuera la Policía Municipal, o las unidades antiguerrilla, o aquellas unidades de las Fuerzas Armadas bajo su mando, diciendo que todos esos bienes debían ser entregados al Ministerio de Finanzas. ¿Fueron estas órdenes el resultado de una orden de Hitler o una orden de la Oficina del Jefe de Seguridad del Reich? Solo pudieron ser órdenes de Hitler. Usted ya ha dicho que con el paso del tiempo se enteró de la existencia y la importancia de estos Einsatzgruppen. ¿Puede decir exactamente en qué fecha se enteró? Creo que fue cuando fui recibido por primera vez por Hitler, o quizás fue al día siguiente cuando me presenté ante Himmler, en noviembre de 1943. ¿1943? Sí. Si usted conocía los Einsatzgruppen y su importancia en aquella época, entonces surge la pregunta: ¿cuál fue su actitud hacia ellos? En caso de que fueran condenados, ¿qué hizo para abolirlos? ¿Tuvo la oportunidad de hacerlo o no?
Ya he dicho que los Einsatzkommandos nunca estuvieron a mi disposición ni bajo mis órdenes. La existencia y las actividades previas de tales Einsatzkommandos llegaron a mi conocimiento a finales del otoño de 1943 y supe que tenía que resistirme a este uso ilegal de los hombres de la Oficina de Seguridad del Jefe del Reich. Creo que el 13 de septiembre de 1943 vi a Hitler en una visita a Mussolini que acababa de ser liberado. Sin embargo, mi intento de hablar con él sobre este tema fracasó, debido a esta visita de Estado. Posteriormente, en noviembre, después de que Himmler lo hubiera aplazado repetidamente, volví a reunirme en el cuartel general para informar formalmente sobre mis actividades en aquel momento. Y en esta ocasión, hablé con el Führer sobre los hechos de los Einsatzkommandos, que se habían convertido en el IPTUBOS. No solo eso, sino que también tuve la primera oportunidad de poner en su conocimiento todo el problema judío, y las órdenes dadas por él y por Himmler contra los judíos, que también llegaron a mi conocimiento en aquel momento. Sin embargo, quiero hacer una declaración detallada sobre este tema si va a tratar conmigo el problema en detalle. Ahora estoy imaginando. Solo debo añadir que los Einsatzkommandos ya no estaban en el campo de visión de lo que yo hacía, porque todo el personal fue transferido a la lucha antiguerrillera, o incluso al jefe supremo de las SS y de la policía. Creo que el mismo día en que recibí mi puesto en Berlín. Estoy seguro de que von Baxelewski fue nombrado jefe de la lucha antiguerrillera el 30 de enero de 1943. Tal vez sea esta también la razón de que no haya visto ningún informe de los propios Einsatzkommando. Ahora paso a otro documento L51. Este es un documento extremadamente incriminatorio para usted sobre el que me gustaría escuchar su comentario. Sutter es el ayudante del comandante del campo de Mauthausen. Informó sobre una orden de ejecución referente a 12 o 15 paracaidistas americanos que fueron capturados en 1945. Por favor, mire el documento y diga al tribunal si usted dio esa orden y si tenía autoridad para darla. Como ya dije una vez, nunca tuve autoridad para firmar con mi firma e iniciativa las llamadas órdenes ejecutivas, es decir, sentencias de muerte. Aparte de Hitler, nadie en todo el Reich tenía ese poder, salvo Himmler y el ministro de Justicia del Reich. Con respecto a esta disposición, me gustaría señalar que la Fiscalía también ha presentado órdenes ejecutivas que contienen la firma de Mueller. ¿Tiene algo que decir al respecto? Si la orden ejecutiva contenía la firma de Müller, Müller tenía que firmar en base a la orden de Himmler o en base a la sentencia dictada por el tribunal. Esto supone que si Mueller tenía autoridad para firmar órdenes ejecutivas, ¿entonces usted mismo tenía la misma autoridad en un grado superior? ¿Es eso correcto? No, no es así, porque Himmler nunca me transfirió tal poder. De acuerdo con el sistema de mando ya establecido, la policía estatal estaba bajo las órdenes de Himmler tras la muerte de Heydrich, incluso después de que yo asumiera el cargo. Esa era la contradicción. El incidente mencionado en este documento es especialmente importante porque en él participaron paracaidistas extranjeros, lo que implica por sí mismo que era conocido por las más altas autoridades de Berlín, es decir, también por la... ¿Disponía de información sobre la detención de estos prisioneros? ¿Cuánto tiempo pasaban en los campos? ¿Cuáles eran sus raciones de comida? ¿Y cómo se les empleaba? Como ya he dicho, estos campos de trabajo penal fueron creados para el uso de la detención por un período no superior a 56 días. Creo que incluso esto solo era posible después de que una persona hubiera sido condenada previamente por 3 delitos similares. Normalmente la detención en los campos de trabajo correccional. La pregunta era, ¿sabía usted acerca de las condiciones en los campos? No ha respondido en absoluto. Por favor, responda a mi pregunta. Creo que me preguntaste. Le pregunté si sabía algo sobre el mantenimiento, la alimentación y el empleo de los presos en los campos de trabajo correccional. Yo solo sabía que los campos de trabajo correccional tenían la tarea de realizar trabajos para las necesidades públicas, es decir, construcciones públicas, como el mantenimiento de carreteras y ferrocarriles, y especialmente la reparación de daños tras los bombardeos aéreos. Los prisioneros de los campos de trabajo correccional eran vistos por toda la población cuando trabajaban. Nunca respondió a la pregunta. Le hago 3 preguntas precisas. Quiero respuestas precisas a esas preguntas. ¿Sabía algo sobre mantenimiento, raciones de comida y empleo? ¿Lo sabía, sí o no? Decía respecto al empleo.
¿Lo sabías? Sí. Los otros dos factores no los conocía por observación. ¿Oficiales de la Administración y Cuarto alguna vez se lo comunicaron? No oficiales de la MT4. Pero el problema, por supuesto, se discutía continuamente dentro del Servicio de Inteligencia Nacional, a saber, sobre el uso de esa mano de obra para trabajos urgentes. ¿Nunca vio motivos para interferir? No tenía motivos para intervenir en relación con el uso indebido de estos campos porque no se conocían casos de violencia en los campos. Esta es una pregunta sobre la persecución de judíos en Dinamarca. ¿Hará alguna declaración al respecto? La declaración jurada de Milner leída por usted esta mañana es la única correcta. ¿Es esa su declaración? Nunca tuve nada que ver con la expulsión de los judíos de Dinamarca. Tal orden solo podía haber sido dada por Himmler. Y que fue una orden directa dada por Himmler está confirmado por Milner. El apartado C de la pregunta número 5 dice que poco después de su regreso a Copenhague, recibió una orden directa de Himmler enviada a través de Kaltenbrunner como su superior. Nunca una orden pasó por mis manos y nunca recibí tal orden de Himmler. Esto también es bastante imposible porque Dinamarca tenía su propio jefe supremo de las SS y de la policía, que era el representante directo de Himmler allí y que estaba directamente subordinado a él y no a la Reichssicherheitshauptamt. Este jefe supremo de las SS y de la policía era al mismo tiempo el comandante de la ZIPO. Organizativamente no podía dar tal orden a Dinamarca. La Fiscalía le responsabiliza de internar en campos de concentración a personas indeseables desde el punto de vista político y racial. Tuvo conocimiento de los campos de concentración tras su nombramiento como jefe de la Reichssicherheitshauptamt. En el momento de mi nombramiento conocía 3 campos de concentración. Al final de mi misión había 12 en todo el Reich. ¿Cuántas eran? Eran 13. Había un campo de prisioneros de las SS cerca de Danzig. En total 13 campos de concentración en todo el Reich. ¿Cómo puede explicar el mapa que ha visto antes con los numerosos puntos rojos que hacen referencia a los campos de concentración? Tal representación es ciertamente inútil. He visto este mapa colgado aquí. Todos los centros de armamento, las fábricas en las que se utilizaba como mano de obra a prisioneros de los campos de concentración, debían ser descritos como campos de concentración. No puedo explicar de otro modo la dispersión de los puntos rojos. Distingue entre campos pequeños y campos de concentración normales y, en caso afirmativo, ¿por qué? La diferencia es obvia por las siguientes razones. Todo obrero que trabajaba en la industria de guerra, es decir, todo prisionero, trabajaba en la misma empresa, en la misma fábrica, como otros obreros alemanes o extranjeros. La diferencia consistía simplemente en que el trabajador alemán volvía con su familia al final de la jornada laboral, mientras que el prisionero del campo de trabajo volvía al campo. Se le acusa de haber creado el campo de concentración de Mauthausen y de haber visitado el campo continuamente. El testigo Hol Riegel, que declaró aquí, dijo que le vio en el campo. También informó que lo vio inspeccionando las cámaras de gas en su funcionamiento. Está la declaración jurada de Sutter, ya mencionada hoy, que declaró que le vio en el campo de concentración de Mauthausen. De esto la Fiscalía concluye que usted también debía conocer exactamente las condiciones degradantes para la dignidad humana. Le pregunto ahora, ¿es este testimonio cierto o no? ¿Cuándo inspeccionó estos campos y qué observó allí? El testimonio es erróneo. Yo no establecí ningún campo de concentración en Austria, donde estuve hasta 1943. No creé ningún campo de concentración en el Reich a partir de 1943. Todos los campos de concentración del Reich, como se sabe hoy y se ha confirmado con exactitud, fueron creados por orden de Himmler a Pohl. Esto se aplica también, y quiero subrayarlo, al campo de Mauthausen. Las autoridades austríacas no solo fueron excluidas de la creación del campo de Mauthausen, sino que fueron desagradablemente sorprendidas, porque en Austria no existía ni el concepto de campos de concentración en este sentido, ni la necesidad de campos de concentración en ningún lugar de Austria. Y ahora, en Alemania, ¿estuvo en el Reich? ¿Qué quiere decir? Estoy preguntando con respecto a la información sobre las condiciones aquí. Poco a poco me fui enterando más y más de las condiciones en los campos de concentración. Al parecer, ya debía de haberme enterado de estas cosas a través del servicio de inteligencia de todo el Reich y sus canales de noticias sobre política interna. No ha visto, como testificó Hol Riegel,
¿Las cámaras de gas en acción? Nunca. Ni cómo actuaron ni en ningún otro momento he visto una cámara de gas. Poco a poco se fue enterando de las condiciones en los campos de concentración. Eso es lo que dijo, ¿no? Sí. ¿Recuerdas mi última pregunta? No. ¿Ha visto las cámaras de gas en acción? Sí. Ya he respondido que nunca he visto una cámara de gas. Ni en funcionamiento ni en ningún otro momento. Soy consciente del hecho de que existieron en Mauthausen y las pruebas a este respecto son completamente erróneas. Nunca he pisado un campo de detención en Mauthausen, es decir, un verdadero campo de concentración. He estado en Mauthausen, pero en un campo de trabajo, no en un campo de detención. Todo el complejo de Mauthausen, por lo que recuerdo hoy, abarcaba una superficie de 6 kilómetros. Dentro de esa área había un espacio de probablemente 4 o 5 kilómetros de campos de trabajo. Eran las canteras de granito más grandes de Austria, y eran propiedad de la ciudad de Viena. La fotografía que aparece aquí le muestra con Himmler y Sirais. Llegué a esto. Las canteras eran propiedad de la ciudad de Viena. La ciudad de Viena tenía un interés vital, incluido el suministro de granito, que se utilizaba para pavimentar las calles de Viena. Así que, en virtud de las leyes del Reich, como supe más tarde, una gran cantera fue expropiada a la ciudad de Viena por la FWWSA, Paul, y la ciudad de Viena quedó excluida del suministro de granito durante un tiempo. La ciudad se dirigió a mí para quejarse a Himmler. Sucedió que Himmler decidió visitar e inspeccionar el sur de Alemania, y decidió visitar Austria y Mauthausen, y yo pedí reunirme con él allí. De este modo resultó que estuve con Himmler en la cantera. Si fui fotografiado o no en ese momento no lo sé. No he visto la fotografía y no puedo decir si salgo en ella. Puedo añadir algo más. Ni en ese momento ni en ningún otro Himmler me llevó a un campo de concentración, ni me sugirió que lo hiciera. Como me di cuenta más tarde, tenía ciertas razones para no hacerlo. No asistía a tales inspecciones, porque sabía muy bien que haría conmigo lo que hacía con otros a los que invitaba a tales visitas, mostrarme aldeas Potemkin en lugar de las condiciones tal y como eran, y con la excepción de los subordinados de la FWWHA, nunca se había permitido a nadie ver las cosas tal y como eran en los campos de concentración. Entonces, ¿puedo preguntarte, hablas de los mendigos, si no pertenecías a ese grupo? No. Estos hombres infiltrados eran Himmler, Paul, Müller y Glücks, y los comandantes de campo. Si he entendido bien, usted quiere mencionar la investigación sobre la visita del profesor Burkhardt a los campos de concentración como circunstancia atenuante. Sí, por supuesto, pero quiero hablar más tarde en detalle porque ahora es pronto. La Fiscalía declaró que desde que usted estaba en el cargo se habían creado 2 campos de concentración, Lublin y Herzogenbusch. ¿Ha oído algo al respecto? ¿Quién ordenó la creación de estos 2 campos? Desconozco las fechas de creación de estos 2 campos. El de Lublin y el de Herzogenbusch estaban subordinados, a través de los canales de la FWEA, a los máximos responsables de las SS y de la policía de los países ocupados en los que se encontraban, lo que significa que el cuartel general de Berlín no tenía nada que ver con ellos. Entonces, por favor, responda sí o no a esta pregunta. ¿Conoce como tal el campo de concentración de Auschwitz? No supe de él hasta noviembre de 1943. Al mismo tiempo que se le informó de la existencia del campo, se le informó del significado del campo, a saber, que era exclusivamente un campo de exterminio de judíos dirigido por Eichmann. No era conocido por nadie como tal cuando le preguntaban a Himmler, ¿por qué hay un campo tan grande allí? Él siempre respondía, porque hay grandes industrias militares cerca, y creo que mencionó entonces Witkowitz y los otros. En cualquier caso, y creo que hay que subrayarlo, había un secretismo total sobre lo que ocurría en Auschwitz, lo que significa que las declaraciones no solo de los acusados, sino también de cualquier otra persona que fuera interrogada. Conocí a Eichmann en Linz, mi ciudad natal. La acusación afirma, y hoy ha intentado demostrarlo mediante declaraciones juradas, que yo era amigo, o al menos un conocido íntimo de Eichmann. Quiero hacer la siguiente declaración al respecto, refiriéndome en particular a mi juramento. Tengo un excelente concepto de lo que es una estrecha amistad. Supe de la existencia de Eichmann en Linz porque su padre, como director de la compañía eléctrica de Linz, era consultado por mi padre como abogado, y así se conocían. Y porque él, hijo de su padre, pertenecía a la misma escuela a la que iban mis hermanos. Por lo tanto, la afirmación de Höttl de que conocía a Eichmann en el destacamento de las SS en Linz es errónea,
porque cuando me incorporé a las SS, Eichmann ya se había marchado a Alemania, como supe más tarde. En segundo lugar, la acusación afirma que me encontré con el mismo Eichmann por primera vez en 1932, y la segunda vez en febrero o marzo de 1945. Por consiguiente, no le vi durante 13 años, y después del último encuentro no volví a verle. Sobre la base de estos dos encuentros personales, puedo concluir que ni soy su amigo ni nos conocíamos íntimamente. Es cierto que en el segundo encuentro me recordó y dijo: Obergruppenführer, me llamo Eichmann. También vengo de Linz. Le dije: es un placer conocerlo. ¿Cómo están las cosas en casa? Pero no hubo ningún contacto oficial. El testigo Lammers declaró ayer que hubo una reunión en la Reichssicherheitshauptamt sobre el llamado juicio final. ¿Está usted al corriente de ello? No. Creo que el testigo Lammers y también otro testigo declararon que Eichmann, quizás en mi nombre, convocó una reunión en la Reichssicherheitshauptamt en Berlín en el transcurso de febrero o marzo de 1943, para la llamada reunión de la Reichssicherheitshauptamt, una reunión de los jefes de departamento. Diré a esto que nominalmente yo estaba de servicio en Berlín desde el 30 de enero, pero de hecho, hasta mayo, no estuve en Berlín, salvo en algunas visitas oficiales, sino en Viena, donde estaba reforzando mi servicio de inteligencia con vistas a transferirlo a Berlín. Una pregunta más. ¿Cuándo oyó por primera vez que el campo de Auschwitz era un campo de exterminio? Himmler me lo contó en 1944, en febrero o marzo. Es decir, no me lo dijo, lo admitió. ¿Cuál fue su actitud tras darse cuenta de esto? No he oído la pregunta. ¿Qué actitud tomó tras enterarse de esto? Cuando asumí el cargo, desconocía la orden de Hitler a Heydrich sobre la solución final del problema judío. En el verano de 1943 me enteré por la prensa extranjera y a través de la radio enemiga. Por favor, intente darme una respuesta directa a esta pregunta. ¿Cuál fue su actitud después de oír lo que oyó? Responda muy breve y sucintamente, por favor. Inmediatamente después de tomar conciencia de este hecho, luché, también como antes, no solo contra la solución final, sino también contra este tipo de tratamiento del problema judío. Por esta razón quería explicar cómo a través de mi servicio de inteligencia me familiaricé en general con todo el problema judío y qué hice contra él. Todavía no sabemos lo que hizo. ¿Qué estabas haciendo? Te lo pregunto por última vez. Para explicar lo que estaba haciendo, tengo que explicar ahora cómo reaccioné contando lo que oí al respecto. Explíquenos su reacción. Protesté primero ante Hitler y al día siguiente ante Himmler. No solo les llamé la atención sobre mi actitud personal y mi concepción completamente diferente que traía de Austria y de mis principios humanitarios, sino que inmediatamente, desde el primer día, concluí que prácticamente todos los informes que recibí hasta el final decían que ninguna potencia hostil negociaría con el Reich culpable de esto. Estos informes los presenté a Himmler y a Hitler en particular, señalando también que el Departamento de Inteligencia podía crear una atmósfera propicia para las negociaciones con el enemigo. ¿Cuándo cesó la persecución de los judíos? Octubre de 1944. ¿Está diciendo que esto fue el resultado de su intervención? Estoy firmemente convencido de que se debió principalmente a mi intervención, aunque otras personas también trabajaban en la misma dirección. Pero no creo que haya nadie más que le zumbara en los oídos a Himmler en cada reunión con él, ni que haya nadie que hablara tan abierta y francamente y con tanta abnegación con Hitler como yo. ¿Fue esta instrucción a Eichmann una instrucción que vino de Hitler a Himmler y la Reichssicherheitshauptamt, y luego a Eichmann, o estrictamente una orden personal fuera de la competencia de la Reichssicherheitshauptamt? Naturalmente hoy solo puedo reconstruir la situación, ya que yo no estaba allí cuando se dieron las órdenes. Pero tengo razones para creer que el canal de esta orden fue Hitler, Heydrich, Eichmann, y que Himmler, poco después de la muerte de Heydrich, siguió trabajando con Eichmann, probablemente muy a menudo incluso excluyendo a Müller. El testigo Wisliceni, que fue interrogado aquí, y esto se lo voy a presentar, declaró el 3 de enero que prácticamente la decisión final se llevó a cabo entre abril de 1942 y octubre de 1944. Wisliceni se refirió a una orden personal de Himmler y continuó afirmando que Eichmann era personalmente responsable de esta tarea. Pero continuó diciendo:
el exterminio de los judíos continuó bajo Kaltenbrunner sin reducción ni mitigación. Los informes realizados por Eichmann a este respecto a intervalos regulares eran enviados a Kaltenbrunner a través de Müller. Aquí se afirma que en 1944 Eichmann fue convocado personalmente por Kaltenbrunner y Wislischeny confirmó que había visto la firma de Kaltenbrunner en dichos informes a Himmler. Ese fue el testimonio de Wislischeny. Ahora mi pregunta ¿es este testimonio cierto en puntos esenciales? El testimonio es erróneo, pero puedo aclararlo. Wislischeny pudo ver una vez mi firma, no en el informe a Himmler que recibí de Eichmann y Müller, sino en una carta que escribí a Himmler, una copia de la cual envié a Müller y Eichmann para su información, y en la que me refería a mi último informe, un informe oral, a Himmler sobre la cuestión judía. La razón era que era la primera vez que oía hablar de las actividades de Eichmann a este respecto, y para dejar claro a Eichmann que no deseaba que se me asociara con esas actividades, entregué a Müller una copia de la carta a Himmler. En esta carta pedía a Himmler que determinara su actitud al respecto, ya que el Führer me había ordenado de nuevo que le informara. Yo podía dar al Führer un informe completo sobre las actividades de Himmler, y por tanto, deseaba una pronta decisión. El testigo Hotel declaró en su declaración jurada que había oído decir a Eichmann que un total de 4 a 5 millones de personas judías fueron exterminadas, alrededor de 2 millones de ellas en Auschwitz. ¿Ha oído usted hablar de tales cifras? Nunca he oído hablar de tales cifras, pero critiqué a Himmler sobre este punto y le pedí que considerara hasta dónde llegaban tales crímenes. La razón por la que le hice la pregunta era para que se diera cuenta de la magnitud de la catástrofe que se estaba produciendo a partir de entonces. Me respondió que no tenía cifras. A mí no me lo pareció. Estoy seguro de que sí las tenía. ¿Quiere responsabilizarse de ello o lo niega? Niego categóricamente, completamente, porque puedo confirmar a través de Burkhardt, que no hubo nadie que se expresara así en este asunto. Ahora paso al documento 2990, PS, copia número US 526. Se trata de la declaración jurada del testigo Schellenberg. Según la misma, en 1944 tuvo lugar una reunión entre Kaltenbrunner y Müller. Kaltenbrunner declaró supuestamente que la acción pública contra los pilotos terroristas no debía preocuparle, que por el contrario debía fomentarse la hostilidad pública. ¿Conoce a Schellenberg? En cuanto a Schellenberg, tengo que decir. En pocas frases, por favor. Refiriéndose a su credibilidad en el documento que era el protegido de Heydrich, y cuando obtuve la posición estaba a cargo. ¿Quiere saber si conoce a Schellenberg? Puede responder a esa pregunta. La pregunta fue, ¿conoce usted a Schellenberg? Y él prosiguió con un largo discurso sin responder a la pregunta. ¿Conoce a Schellenberg? ¿Sí o no? Sí, por supuesto. Era el jefe del asesor de dirección. Mi pregunta es, ¿cuál era la relación entre usted y el jefe del departamento seguro? ¿Considera que esa declaración es cierta o no? Esta afirmación no es cierta, y debo darle razones para que el tribunal pueda evaluar esta afirmación. Schellenberg era el amigo más íntimo de Himmler. Por orden de Himmler, permaneció con él hasta el último día. Fue el hombre que, por orden de Himmler, estableció contacto con el conde sueco Bernadotte. Fue el hombre que, en el último momento, a través de Herr Muschet en Suiza, estableció una conexión que permitió a unos cuantos prisioneros judíos ir a Suiza, con el propósito de crear rápidamente una impresión favorable de Himmler y Schellenberg en el extranjero. Es el hombre que, junto con otro amigo de Himmler, inició la acción para llegar a un acuerdo con una organización de rabinos en los Estados Unidos, como resultado del cual iban a recibir una prensa favorable en los principales periódicos de América. Critiqué a Himmler por estos trucos y me quejé y los desacredité ante Hitler, diciéndole que había desacreditado y humillado al Reich por los métodos utilizados por Himmler y Schellenberg en un asunto tan importante. Le dije que la única vía adecuada debía ser establecer contacto con la Cruz Roja Internacional. Posteriormente advertí al presidente Burkhardt sobre Himmler y le obligué a adoptar una actitud diferente en este asunto pidiendo a Burkhardt que visitara personalmente estos campos. Pero yo te planteé una pregunta completamente diferente. Sí, pero lo dije para que vieras lo decepcionados que estaban Schellenberg y Himmler con lo que hice en la declaración jurada, y por qué le interesaba acusarme de faltar a mi palabra en asuntos internacionales. En otras palabras,
quiere usted decir que Schellenberg se opuso a usted y que al hacerlo cometió una injusticia contra usted. Sí. Así pues, en este documento, Schellenberg menciona el suceso de estos 50 aviadores, y Schellenberg afirma que usted, junto con Müller y Nove, celebró una reunión y que intentó encontrar una justificación para la orden con el fin de ocultar al público la verdad real de estos sucesos. Le pregunto, ¿cuándo se enteró por primera vez del fusilamiento de estos 50 aviadores? Es el caso Sagan. ¿Cuándo se enteró de esto? Es una pregunta sencilla, por favor. Este caso llegó a mis manos unas 6 semanas después de que sucediera. Mi siguiente pregunta es, ¿está usted diciendo que no participó en la cuestión de ninguna manera, lo que contradice el hecho de que más tarde pudo investigar la cuestión? Sí, eso es lo que estoy diciendo. ¿Quiere decir que la reunión con Schellenberg solo se refería a un intento posterior de establecer la verdad del asunto? Solo puede referirse a esto. Paso ahora a otro documento, el número 1573 PS, copia USA 498. La acusación es que el jefe de la Reichssicherheitshauptamt es responsable de cambiar los métodos existentes de utilizar trabajadores esclavos en la industria armamentística. Este documento que tenemos ante nosotros es una orden secreta, que de nuevo fue firmada en primer lugar por Müller. Está dirigida a todos los departamentos del servicio de policía. La fecha es el 18 de junio de 1941. La orden se refería a medidas contra emigrantes y trabajadores civiles de territorios rusos. Decía que para evitar su regreso no autorizado y cualquier influencia por su parte, los responsables serían detenidos si surgían motivos. Hasta nuevo aviso, a estas personas no se les permitía cambiar de lugar de residencia hasta que recibieran permiso de la policía de seguridad. Y si abandonaban su lugar de trabajo sin permiso, eran detenidos. ¿Estaba al corriente de tales acontecimientos? No. A este respecto tampoco solo puedo señalar que se trata de una orden de Müller, que fue dada un año antes de mi nombramiento. Müller, que recibía las órdenes y gozaba de un enorme poder y autoridad, no vio ninguna razón para informarme al respecto, ni siquiera más tarde. ¿Cómo puede explicar que Müller estuviera en condiciones de ejercer tal poder y que incluso en el marco de su servicio, 1943-45, esto explique la imposibilidad por su parte de detener a este hombre? En consecuencia, ahora le pregunto, ¿era usted generalmente consciente de que Müller tenía tal poder? A este respecto, ¿podría decirle al tribunal cuál era el tamaño de la dirección Pihuarto de la Policía Secreta del Estado y cómo explica que no se le informara de cientos e incluso miles de órdenes e instrucciones? Müller era el jefe del Departamento Secreto de la Policía del Estado. No sé cuándo fue nombrado, pero debo suponer que debió ser en 1933, 1934 o más tarde 1935. Pero mucho antes, como sé hoy, tuvo el contacto más estrecho con Himmler y más tarde con Heydrich. Venía de la policía del Land de Baviera, donde Himmler lo había conocido. Tuvo su confianza personal durante al menos 12 o 15 años. Participó y llevó a cabo con él todas las acciones que Himmler ordenaba en el campo de la policía estatal en su cenit de poder o persiguiendo sus objetivos como jefe de la policía alemana. Puedo decir que esta confianza creció constantemente durante un periodo de 12 o 15 años y permaneció inviolable hasta los últimos días de la guerra. Müller permaneció en Berlín y tenía órdenes de quedarse con Himmler. Himmler lo veía como su instrumento ciego y de confianza. Responda a la pregunta de forma breve y clara. La relación entre Himmler y Müller era tan directa que no tenía por qué darme ningún informe. Tenía información y hasta diciembre de 1942 Himmler afirmó claramente que los jefes de las direcciones cuarto y quinto eran sus subordinados directos, como ocurrió tras la muerte de Heydrich. Así que se le sigue imputando que, basándose en ciertas declaraciones de testigos y otras pruebas, debe suponerse que debió de haber reuniones entre usted y Müller de los jefes de departamento, y que no parece concluyente que usted desconociera en general las cosas sobre las que apuntaba Müller. ¿Está justificada esa acusación? Eso parece justificado, pero no lo estaba. Lo que se llamaba reunión de los jefes de departamento era un almuerzo general,
que no se celebraba todos los días, sino digamos 3 o 4 veces por semana, almuerzos generales de ayudantes, jefes de departamento y cualquier invitado que pudiera encontrarse entonces en Berlín. Este ambiente tan personal hacía imposible que se pudieran discutir acontecimientos internos o incluso secretos delante de toda esta gente. En 1943 y los años siguientes, ¿estaba usted siempre en Berlín? O creo que debería decir mejor, era más bien un residente de Berlín. ¿O su trabajo como jefe de inteligencia le obligaba a salir de Berlín con frecuencia? A menudo estaba fuera de Berlín. Creo que puedo decir que la mitad de mi tiempo total de trabajo lo pasé fuera de Berlín. Solo he estado permanentemente en Berlín desde que se trasladó aquí la sede central. ¿Cuándo fue eso? Esto fue en los meses de febrero y marzo de 1945. No estuve en Berlín ni siquiera en abril de 1945, en 2 largos periodos del 28 de marzo al 15 de abril, y luego del 19 de abril hasta los últimos días de la guerra. Durante los años 1943 y 1944 no llegué a Berlín hasta mayo de 1943, porque entonces estaba reorganizando mis servicios en Viena para poder trasladarlos a Berlín. Creo que solo durante la primera o segunda semana de febrero de 1943 me quedé en Berlín de visita, y desde mediados de febrero de 1943 hasta febrero de 1945 estuve viajando al menos la mitad del tiempo. Recorrí más de 400 kilómetros en avión y en coche como parte de mis obligaciones. ¿Qué hizo mientras estuvo en Berlín? ¿No tuvo contacto directo con Müller en esa época? Ciertamente no con Müller. Durante todos estos viajes por el Reich, nunca entré en ningún departamento de la Policía Secreta del Estado. A excepción del Departamento Secreto de la Policía Estatal en Linz, donde mi familia vivió poco después y del que solía enviar teletipos a Berlín, aprovechando la estación local de la Policía Estatal por razones puramente técnicas. Allí no tenía ningún otro servicio de teletipo. Ahora voy a hablar del asunto que se le imputa. En pocas palabras, se trata de los siguientes hechos. Durante la represión del levantamiento de Varsovia en 1944, los habitantes de la ciudad de Varsovia fueron enviados a campos de concentración. La acusación presentó cifras de 50.000 a 60.000. Se suponía que se reducirían las deportaciones debido a la intervención del acusado Frank ante Himmler. Usted participó personalmente en el hecho de que el acusado Frank y su secretario de Estado, Bühler 75, le pidieran que liberara a estas personas de los campos de concentración y las devolviera a sus hogares. Para empezar, le pregunto, ¿se celebró tal reunión sobre este tema en su departamento? Hubo una reunión entre Bühler y yo. El tema era algo muy diferente y le pido que me permita aclararlo. El llamado levantamiento de Varsovia fue reprimido por medios puramente militares. Creo que se combatió bajo el mando del jefe de las unidades antiguerrilleras, Bach-Zelewski. No sé qué unidades de combate comandaba, pero debo suponer que eran unidades mixtas de Fuerzas Armadas y Policía. Cualquier implicación de mi departamento primero en esta acción puramente militar estaba fuera de lugar. Naturalmente, lo que Himmler y sus unidades militares hicieron a los prisioneros no me fue comunicado. La razón por la que Bühler vino a verme fue muy diferente. Frank había intentado, creo que durante 1 año y medio o incluso antes, obligar a Hitler a seguir una política diferente en la gobernación general. Frank estaba a favor de aumentar la autonomía del pueblo polaco. En octubre de 1944, creo que con ocasión de las fiestas bancarias polacas, Frank planeó anunciar un aumento de la autonomía. Hitler se negó, en lo que contó con el apoyo de Himmler y también de otros factores. En consecuencia, me envió a Bühler con la propuesta de que yo hiciera una propuesta a través del Servicio de Información en el mismo sentido, es decir, para la participación de polacos en el gobierno del distrito y en otros cargos del gobierno. Le prometí a Bühler ambas cosas. Se puso en marcha diciendo, en esta ocasión Frank quiere que se declare una generosa amnistía en Polonia y que se incluya la liberación de los prisioneros del levantamiento de Varsovia. ¿Podría usted ayudar en este empeño? Le pregunté. ¿Dónde están los prisioneros? Me contestó, Himmler se está ocupando del asunto enviándolos a campos de concentración de prisioneros de guerra. Mi respuesta podría haber sido, entonces tiene que emplearlos en la industria bélica en cualquier caso, y será difícil recibirlos, pero me inclino por la amnistía. Según mis informaciones, este es el estado de la cuestión.
En el discurso que Himmler pronunció el 3 de octubre de 1943 en Posen ante los máximos dirigentes de las SS y de la policía, usted fue nombrado sucesor de Heydrich. La Fiscalía cree que esto es una confirmación de su plena autoridad ejecutiva y de sus extraordinarios poderes en este campo. ¿Justifica o no la situación esta expresión formal que se ha utilizado con precisión en este contexto? No, protesto categóricamente. Lo hice durante todos los interrogatorios contra que se me califique de sucesor de Heydrich. Si en mi ausencia Himmler se dirigió a mí como tal, o si previamente apareció una vez un comentario o anuncio de él de este tipo, publicado en la prensa, entonces se hizo sin mi conocimiento y sin mi voluntad. La primera vez, en relación con este anuncio de prensa, hubo una dura reacción por mi parte contra Himmler. El día que usted menciona aquí, yo estaba enfermo en Berlín con una inflamación en las venas y enyesado, y por lo tanto no me uní a la discusión. Ni el alcance de mi poder ni mi presencia exterior daban la menor posibilidad de compararme con Heydrich. Ahora quiero decir muy brevemente que hasta el último día de mi trabajo recibí 1.820 marcos del Reich, que eran los ingresos de un general de policía, y que Heydrich tenía unos ingresos de más de 30.000 marcos del Reich, no porque se le pagara por su rango superior, sino como reconocimiento de su posición totalmente diferente. Cualquiera de las dos comparaciones es totalmente inapropiada. Entonces, mi siguiente pregunta ¿es cierto que Himmler tenía miedo de Heydrich y que debido a ello, Heydrich tenía desde su punto de vista demasiado poder, razón por la cual se le ocurrió la idea de nombrarle a usted, de encontrar a un hombre que le asegurara completamente a Himmler? A este respecto, la acusación estableció un paralelismo entre usted y Heydrich, y como ya he dicho, le describieron como un segundo Heydrich. La relación entre Himmler y Heydrich puede resumirse así. Heydrich era el más inteligente de los dos. Al principio era inusualmente obediente y leal. En ese caso, repetiré la pregunta que he planteado antes, que es la siguiente. ¿Quería Himmler, al nombrarle, un hombre que fuera perfectamente seguro para él, Himmler? Nunca más quiso soltar tal poder ejecutivo en la medida en que lo había hecho Heydrich. A la muerte de Heydrich, Himmler se hizo cargo de todo el departamento, y después no dejó que el poder ejecutivo saliera de sus manos. Había tenido la experiencia una vez, en la persona de Heydrich, de lo peligroso que podía llegar a ser el jefe de la policía de seguridad. No quería permitir el riesgo una segunda vez. En otras palabras, ¿con esto quiere decir finalmente que tras la muerte de Heydrich, Himmler quiso y mantuvo todo el poder ejecutivo en sus manos? Sí. Una pregunta más. Usted declaró ayer que conoció el concepto de la llamada solución final más tarde, con respecto a tales instrucciones enviadas por Himmler a Heydrich y Eichmann antes de 1941 o 1942. ¿Es cierto que usted veía a Himmler a menudo? ¿Era usted amigo de Himmler? Es un completo error calificar de amistosa la relación entre Himmler y yo. Al igual que con cualquier otro funcionario, me trataba de forma extremadamente fría y reservada. No era un hombre capaz de entablar relaciones personales con nadie. Es natural suponer, si me pongo en el lugar de la acusación, que usted debía tener conocimiento de la decisión final y de esta idea si veía a Himmler a menudo. Por lo tanto, le pregunto de nuevo, ¿le explicó alguna vez Himmler lo que significa decisión final? No, no en esa forma. Dije ayer que sobre la base de toda la información reunida durante el verano y el otoño de 1943, incluidos los informes sobre las emisiones enemigas y las noticias extranjeras, llegué a la convicción de que las declaraciones sobre el exterminio de los judíos eran ciertas, y que así convencido, me dirigí inmediatamente a Hitler, y al día siguiente a Himmler y quejándome a ambos diciendo que no apoyo tales acciones ni por un minuto. A partir del momento... Según su testimonio, en 1932 se unió a las SS austriacas. Sí. ¿Había diferencias entre las SS austriacas y las SS alemanas o eran grupos similares? Había una cierta similitud organizativa que solo se hizo evidente después del Anschluss. Hasta el Anschluss era difícil distinguir las SS en Austria del propio partido o de las propias SA. Resuma el nivel de fuerza de las SS austriacas a las que usted perteneció. En primer lugar, antes del Anschluss austriaco, en 1938, y después en el momento en que usted se alistó. ¿Cómo se desarrolló a grandes rasgos
Exprese las cifras. Eso es demasiado rápido. Tuvo lugar el desarrollo de las SS austriacas, a las que usted pertenecía tanto en 1938 como en 1932. Me parece que en la época del Anschluss austriaco, el número máximo de miembros era de 7.500. ¿Jugó este grupo el papel de una quinta columna en Austria? ¿Concepto quinta columna era sobre ella? Sí. Quinta columna se convirtió en un concepto para mí a través de las declaraciones del enemigo, pero el término quinta columna para las SS austriacas es completamente erróneo. Las SS austriacas nunca tuvieron la tarea de ser una unidad de inteligencia o de sabotaje, ni nada parecido. ¿Había en las SS austriacas a las que usted pertenecía la más mínima intención de realizar por la fuerza la anexión de Austria por Alemania? ¿O esto se iba a conseguir por plebiscito, a través de medidas legales? Las SS no tenían ningún plan de anexión, ni los hechos del desarrollo político lo confirman. Nunca hubo necesidad de tal paso. El movimiento Anschluss, sin tal amenaza externa, era suficientemente fuerte por sí mismo. Se alega que ese estandarte 86 debería haber estado en Viena. ¿Se refiere al putsch de Dollfuss? Correcto. ¿Puede decirnos algo al respecto? ¿Tuvo el trabajo de este cuerpo alguna relación con el asesinato del canciller austriaco? Creo que eso es incorrecto. Debo decir que este cuerpo no fue posteriormente numerado 86 u 89. Además, el grupo que entró en la Cancillería el 25 de julio de 1934 no era un grupo de las SS, sino un grupo de antiguos miembros del ejército austríaco que, debido a sus actividades nacionalsocialistas, habían sido despedidos del ejército. No conozco el asunto en detalle. Sin embargo, el entonces jefe de la policía austriaca, el Dr. Skubel, que por lo que sé fue llamado como testigo en otro caso, podrá darle información precisa sobre el caso. Le ruego que le pregunte al respecto. Intente recordar la entrada de tropas en la noche del 11 de marzo de 1938. ¿Qué tipo de tropas entraron, según sus recuerdos? Pregunto, ¿eran unidades de las SS u otras unidades? ¿Eran unidades del ejército? ¿Eran tropas SS? ¿Qué recuerda? Mi recuerdo es que, en primer lugar, había unidades de la Wehrmacht, por supuesto la Luftwaffe, y había un regimiento de las Waffen-SS. No recuerdo cuál, probablemente el regimiento Germania participó en la inducción. ¿Se puede comparar aproximadamente el tamaño de la Wehrmacht y el regimiento Alemania? Para establecer la proporción y, según su pensamiento, ¿cuál era el número total de miembros de las SS? Quiero simplificarle esto. He visto informes que afirman que durante todo el periodo pasaron por las SS entre 750.000 y 1 millón de personas. ¿Es correcta tal cifra? El regimiento Germania tenía probablemente 2.800 hombres en aquel momento. En cuanto a la Wehrmacht, no sé cuántas unidades participaron. 1 millón es definitivamente demasiado. Todas las ramas de las SS juntas, incluidas las SS generales y las Waffen-SS, e incluidos los miembros de las SS en diversos servicios policiales, creo que sumaban entre 720.000 y 750.000 hombres. De ese número, al menos entre 320 y 350 millones fueron asesinados. Estas pérdidas deben ser aún mayores de lo que he declarado, pero para mí creo que se pueden obtener cifras más precisas de uno de los acusados de la Wehrmacht. No lo sé exactamente. Según su información, ¿cuántas personas del número total relaciona usted con seguridad con los campos de concentración? Es decir, con la supervisión, la administración, etc. ¿Puede darme cifras de cuántos estaban relacionados? Es una pregunta inesperada para mí, que no puedo responder inmediatamente. Necesito lápiz y papel para hacer los cálculos. Puedes, según tu información. Por supuesto, es solo una fracción muy pequeña del total. Esos miembros de las SS, por muchos o pocos que fueran, no estaban relacionados con la administración de los campos de concentración y supervisaban las condiciones o la administración y las cosas que ocurrían en los campos. Definitivamente no. ¿Cómo puedes hablar con tanta seguridad? Por lo que sé personalmente, Himmler y su organización mantenían campos de concentración detrás del telón de acero. ¿Había miembros del departamento que usted dirigía, por ejemplo la Dirección General de Seguridad, reclutados solo de las SS o predominantemente de las SS? No, no todos. La proporción de miembros de las SS y de los que no pertenecían a las SS era del 5%, si consideramos solo el personal de la sede central del SD dentro de Alemania. ¿Entonces de cada 100 empleados un 5% pasó por la SS? Sí. Según su información,
Las normas que prohibían los malos tratos físicos a los prisioneros en los campos de concentración eran conocidas por las SS. Estaban impresas, es decir, figuraban en todos los periódicos del Reichsführer SS y del jefe de la policía alemana. Todos los miembros de las SS sabían que estas normas eran leyes y castigaban severamente los malos tratos que se daban a conocer. No sé hasta qué punto o condición el campo disciplinario de Danzig-Matzgau cayó en manos del enemigo, pero estoy convencido de que todos los que han cumplido condena darán información sobre el severo castigo debido a los malos tratos. Acusado, para acortar lo más posible el tiempo de este contrainterrogatorio, quiero asegurarme de que nos entendemos en cuanto a su posición sobre algunas cosas. Así pues, en primer lugar, admite que ocupó el cargo de jefe de la Reichssicherheitshauptamt y jefe de la Policía de Seguridad y del SD desde finales de 1943 hasta el final de la guerra inclusive. ¿Es eso cierto? Sí, se aplica con las restricciones que enumeré ayer respecto a mis poderes en la policía estatal y criminal. Y cuando habla de estas restricciones, ¿se refiere al supuesto acuerdo con Himmler? ¿Es eso correcto? No se trataba de un supuesto acuerdo con Himmler, sino de un hecho bien establecido que existía desde el primer día, que yo tenía la tarea de crear un servicio de inteligencia centralizado en el Reich y que él conservaba el mando de los demás sectores. Bueno, en cualquier caso, usted admite que ocupó ese cargo, pero niega que ejerciera algunos de sus poderes. ¿Es eso correcto? Sí. ¿Y este cargo que usted ocupaba era el mismo que anteriormente ocupaba Heydrich, que murió el FUR de junio de 1942? ¿Es eso correcto? Sí. ¿La posición no ha cambiado? No. Y usted testificó que admite responsabilidad por todas las cosas que hizo personalmente o de las que sabía personalmente. Eso es correcto, ¿no? Kaltenbrunner. Sí. Una cosa que debo añadir es que mi cargo se amplió a partir del 14 de febrero de 1944, cuando el Servicio de Inteligencia Militar del Oberkommando der Wehrmacht, la Dirección de Contrainteligencia, fue transferido a Himmler por Hitler. Entonces mi cargo como jefe de todo el Servicio Central de Inteligencia pasó a ser conocido por los demás departamentos. Y también puedo añadir probablemente que el cargo de un hombre o sus funciones en el Servicio de Inteligencia, que no solo abarcaba un país tan grande como el Reich, sino que también se extendía a países extranjeros, no eran públicos. Puedo referirme a Inglaterra, donde el jefe del servicio secreto sobre otros, acusado, en la medida de lo posible, intente limitarse, por favor, a responder a mis preguntas sí o no, y a dar solo una breve explicación, porque llegaremos a esas cosas a su debido tiempo. ¿Lo intentará? Sí, de acuerdo. ¿Tuvo usted personalmente conocimiento o no de las atrocidades que tuvieron lugar en los campos de concentración durante la guerra? ¿Y por lo tanto no admite su responsabilidad ante el tribunal por ninguna de esas atrocidades? ¿Es eso correcto? No he admitido responsabilidad al respecto. Y en relación con esto, ¿niega usted testimonios como el que se dio aquí, por ejemplo el de Hollriegel, en relación con que usted fue testigo ocular de las ejecuciones en Mauthausen? ¿Es eso cierto? Ya hablé ayer sobre el testimonio de Hollriegel. Considero errónea e incorrecta la afirmación de que llegué a ver la cámara de gas, tanto en acción como fuera de ella. Usted personalmente no tenía conocimiento y no hizo nada personal sobre el programa de exterminio de los judíos. ¿Es correcto, excepto oponerse a él? No, excepto que yo me opuse a ello. Desde el momento en que tuve conocimiento de tales hechos y me convencí de ellos, planteé objeciones a Hitler y a Himmler, y al final fue detenida. Y por lo tanto usted no acepta responsabilidad por nada que se haya hecho en relación con el programa de exterminio de los judíos, ¿correcto? Kaltenbrunner. Sí. ¿Y lo mismo se aplica al programa de trabajos forzados? Sí. ¿Y lo mismo no se aplica a la destrucción del gueto de Varsovia? ¿Y también se refiere a la ejecución de 50 pilotos en relación con Stalag Aviation Terceu? ¿Y también se refiere a las diversas órdenes con respecto al asesinato de aviadores enemigos, correcto? Y como cuestión de hecho, usted citó las mismas negaciones durante su interrogatorio previo al juicio, ¿correcto? ¿Y sigue haciéndolo ahora? Sí. Pero en cuanto al interrogatorio preliminar, puedo volver a hacer una declaración durante el contrainterrogatorio. Bueno, cuando lleguemos a un lugar adecuado, avísanos. ¿Es un hecho o no que la Gestapo, Dirección Q4, Reichssicherheitshauptamt, preparó informes sobre los campos de concentración que le fueron presentados para su firma y transmisión a Himmler? No,
No recuerdo ningún informe de ese tipo. El canal habitual era que Müller informara directamente a Himmler. También niegas. Acusado, volvamos al gueto de Varsovia. Usted recuerda de su testimonio ante este tribunal que unos 400.000 judíos fueron colocados primero en el gueto y luego, mediante una acción final, las tropas de las SS desalojaron a unos 56.000, de los cuales más de 14.000 fueron asesinados. ¿Recuerda ese testimonio? No recuerdo cualquier detalle de esa declaración. Ya he declarado hoy que soy consciente de la cuestión. ¿Sabe usted que más tarde todos esos 400.000 judíos fueron asesinados en la planta de exterminio de Treblinka? ¿Es usted consciente de ello? No, ¿Qué tuvo usted que ver con la destrucción final del gueto de Varsovia? Como siempre, nada. no tuve nada que ver con él, como ya he dicho. Pido que se muestre al acusado el documento número 3840 PS, que será la copia número US 803. ¿Conoce a Karl Kaleske? No conozco ese nombre. ¿Le ayudaría a recordar si le sugiriera que era ayudante del general Stroop? No conozco al ayudante del general Stroop. El nombre que me ha mencionado, Kaleske, tampoco lo conozco. Pasemos a la declaración jurada. ¿Las tiene? Sí, estas afirmaciones son, sin excepción, erróneas. Igual que el resto de las declaraciones de los otros individuos leídas hoy. ¿Es correcto? La afirmación no es correcta, no es cierta y puede refutarse. Eso es lo que ha dicho de todas las demás declaraciones que se le han leído hoy, ¿no? Señor fiscal, debo... ¿No es cierto? Sí, si hacen acusaciones falsas contra mí, debo declararlas falsas. No puedo decir sí a todo de lo que se me acusa simplemente porque la fiscalía se haya equivocado al determinar quién es el representante de Himmler aquí. Vale, adelante, empieza y di lo que quieras decir. Le pido que tenga en cuenta lo que he dicho sobre la competencia y las normas relativas a la subordinación de todos los altos mandos de las SS y de la policía en los territorios ocupados. Todos ellos estaban directamente subordinados a Himmler. Los jefes de las SS y de la policía de un pequeño territorio estaban subordinados al jefe supremo de las SS y de la policía. Las divisiones de la policía de orden y de seguridad estaban adscritas a estos jefes de las SS y de la policía, que tenían el derecho exclusivo de darles órdenes. Toda la organización en los territorios ocupados que se gestionaba de esta manera quedaba excluida de la jurisdicción de mando del mando central del Reich. Hay personas aquí que pueden atestiguar la verdad de lo que he dicho. Bach-Zelewski, que fue entrevistado aquí, solo estuvo en los territorios ocupados y conocía las condiciones allí. También está el acusado Frank, que trabajó con un alto dirigente de las SS y de la policía, que más tarde llegó a ser secretario de Estado. Su abogado defensor puede llamar a estas personas. Todo lo que pregunté fue si este documento era verdadero o falso, y luego le pedí que hiciera cualquier breve explicación apropiada que deseara. Este documento no es correcto. Sabemos de testigos potenciales en Alemania, y sabemos que todos estos acusados en el banquillo saben de la mayoría de estos casos, pero no es sobre eso sobre lo que le estoy preguntando. Solo te estoy preguntando si lo que aparece en el periódico era verdad o mentira, y has dicho mentira. Así que, ¿te apetece decirlo? Está equivocado y este testigo no sabía. Bueno, lo has dicho 6 veces. Sin conocer las condiciones. ¿Y el general Stroop? ¿Sabe algo de esto? Sí, era el jefe de las SS y de la policía de Varsovia. Y también me mostró su diario y su película. Informe. Entonces, por supuesto, sí. Stroop estaba subordinado al jefe supremo de las SS y de la policía en el lugar. Stroop llevó a cabo la acción por orden de Himmler a través del líder supremo de las SS y la policía. Stroop era un buen amigo suyo, ¿verdad? Probablemente no vi a Stroop más de 2 o 3 veces en mi vida. En casa del Reichsführer Himmler. Bueno, si Stroop está aquí, al menos está en posición de decir la verdad. ¿No es así sobre el asunto del gueto de Varsovia? Confirmará mi afirmación, al menos, de que estaba subordinado al jefe supremo de las SS y de la policía en la gobernación general, y que no estaba subordinado a mí. Me alegraría que lo confirmara inmediatamente. Por lo que dice, debo suponer que está aquí detenido. De acuerdo, acusado. Ahora, ¿recuerda el testimonio dado al tribunal sobre los esfuerzos realizados por Alemania para incitar a los eslovacos a rebelarse contra Checoslovaquia y que Hitler utilizó la revuelta eslovaca como una de las justificaciones para la ocupación de Checoslovaquia en marzo de 1939? No sé quién testificó eso. Bueno, de todos modos, de 1938 a 1939 es un hecho
¿No es así que usted fue secretario de Estado para la Seguridad en Austria? ¿Es eso correcto? No fui secretario de Estado para la Policía de Seguridad. Fui secretario de Estado para el sistema de seguridad del gobierno austriaco en Viena. Y hay una diferencia significativa porque la Policía de Seguridad en Austria se formó y dirigió desde Berlín. Bien, bien. Que en Austria no tuve la menor influencia, ni siquiera mi ministro, sobre la Policía de Seguridad. ¿Cuándo se convirtió en jefe supremo de las SS y de la policía en Alta Austria con su cuartel general en Berlín? Esto es una completa distorsión. No hubo ningún jefe supremo de las SS y de la policía en Alta Austria, solo en Austria. Bueno, ¿cuándo fue eso? Esto fue después de la liquidación del gobierno austriaco y después de la solución de estas cuestiones, que se puede determinar con precisión a partir de la Reichsgesetzblatt. Esto fue probablemente en el verano de 1941. ¿Y no es un hecho que usted mismo dirigió las actividades de los rebeldes eslovacos y les ayudó con explosivos y armas? Responda sí o no, por favor. No. ¿Recuerda haber participado en alguna reunión sobre el plan de sedición en Eslovaquia? Eso no es correcto. Yo no participé en la instigación de nada por el estilo en Eslovaquia. No participé en las primeras reuniones gubernamentales en Eslovaquia y en presencia de un delegado del Reich alemán. ¿Le ayudó su amigo Spatzil con esos planes? Esto no lo recuerdo hoy. En cualquier caso, no eran planes alemanes. Si examina la situación política en Eslovaquia en aquel momento, verá claramente que allí no se requería ninguna incitación por parte del Reich alemán. Me parece que el movimiento Glinkovo bajo la dirección del Dr. Tuki y también del Dr. Tiso, y se decidió mucho después. Ahora, acusado, usted testificó que no tenía conocimiento del hecho de que los Einsatzgruppen de la Policía de Seguridad y el SD habían estado operando durante un largo periodo de tiempo en el territorio de la URSS, después de que usted se convirtiera en jefe de la Reichssicherheitshauptamt en enero del 43. ¿Es eso incorrecto? Sí. ¿Y sigues diciendo eso, es correcto? ¿Niega usted que se enteró de que estos Einsatzgruppen estaban llevando a cabo el exterminio de judíos en la URSS mucho después de que usted se convirtiera en jefe de la Reichssicherheitshauptamt? Solo lo descubrí durante las discusiones con Himmler y Hitler. Creo que más tarde, en 1943, probablemente en noviembre. Y usted reconoce, por lo que entiendo, que era el máximo dirigente de las SS y la policía en Austria en 1942, ¿correcto? Sí. Y Schirach era entonces Reichskommissar de Defensa en Viena, ¿no? Kaltenbrunner. No sé cuándo fue nombrado, pero debo señalar que los máximos dirigentes de las SS y la policía recibieron el tipo de poder que finalmente poseyeron durante 3 etapas diferentes. En 1941, cuando me convertí en jefe supremo de las SS y de la policía, los poderes de dicho jefe eran considerablemente menores que al final de la guerra.